Bien, partamos nomás para ser fieles al tiempo y la gente se va conectando conforme avanzamos. Muy bienvenidos a todos a este congreso para estudiantes secundarios sobre la discusión constituyente organizado por Chile 2021 y Jóvenes por Chile, dos proyectos de la Fundación Chile Siempre. Les damos a todos la más cordial de la bienvenida. En Chile Siempre llevamos más de 12 años promoviendo las ideas de la dignidad y la libertad humana a través de la formación intelectual de una generación de gente joven comprometida con el servicio público, a través de la acción social y la intervención en comunidades vulnerables, y a través también de la difusión de ideas en los debates públicos que se van generando en nuestro país. De cara a la encrucijada que vive Chile y a la discusión constituyente, desde Chile Siempre no hemos querido tomar palco, sino por el contrario, ser actores protagonistas, sobre todo en la difusión de contenidos y principios de cara a la discusión constitucional. Independiente del apruebo o del rechazo de la convención mixta o de la convención constituyente, desde Chile Siempre tenemos claro cuáles son los principios, las ideas que son relevantes para un Chile justo y para un Chile libre. Estas ideas, principios, derechos, garantías que nosotros promoveremos siempre son el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el respeto a la dignidad de toda persona humana, la familia como núcleo central de la sociedad, como pilar orgánico del orden social, la servicialidad del Estado conforme a la dignidad de cada persona y la subsidiariedad como principio articulador de los cuerpos intermedios y el Estado, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y a la organización de proyectos educativos, respetando siempre la autonomía de ellos, y la economía libre como fuente generadora de oportunidades y motor de progreso social. De cara a esta discusión, estamos muy interesados en que la gente joven, de nuestra edad, puedan ser protagonistas en la recepción, en la formación de contenidos y en la opinión, de cara a una discusión que va a marcar probablemente el futuro de Chile, por lo menos por los próximos 40, 50 años. Es un lenguaje muy chilense, siempre decimos que las constituciones marcan 30, 40 años, es como un cliché, porque en verdad podría ser mucho más, pero como somos latinoamericanos nos gusta cambiarla. Así que todos les damos la más cordial bienvenida a este congreso. Tendremos dos grandes paneles, uno para abordar desde una perspectiva más académica el proceso y un segundo para abordar desde una perspectiva política la discusión constituyente. Así que los dejamos a todos muy invitados a ir sumándose, a permanecer, a hacer las preguntas que estimen convenientes y sobre todo a interesarse en este proceso y en esta discusión constitucional, a formarse en las ideas de la libertad y a promover un Chile más justo, más libre y con más y mejores oportunidades. Matías, adelante, y profesores, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás, por estas palabras inaugurales que cuentan un poco la pega que nosotros realizamos como fundación. Mi nombre es Matías Jertsen, yo soy director de Chile 2021, uno de los proyectos, como bien dijo Tomás, que organiza esta actividad. Y en este primer panel académico, que me toca moderar, la idea es que abordemos un poco desde esta perspectiva el debate y para luego pasar a un panel más político que nos acompañarán un diputado. En ese sentido, la idea es que mediante esta exposición yo vaya girando algunas preguntas y ustedes puedan irlas contestando, cada uno se explaye alrededor de 3-4 minutos por cada pregunta y podamos así ir intercambiando ideas respecto al tema. En ese sentido, también están abiertos mediante el chat la posibilidad de que todo el público nos mande preguntas y obviamente la puedo ir seleccionando, fusionando entre sí para que podamos abarcar la mayor cantidad de temas, obviamente relacionados con este tema tan relevante como el proceso constituyente. Sin explayarme más, darle la bienvenida y agradecerle a los dos profesores que nos acompañan. Por un lado tenemos a Constanza Hughes, que es abogada y académica de la Universidad Católica y máster en Derecho en la New York University. Y por otra parte tenemos al profesor Víctor Manuel Ailés, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos. Y para empezar a conversar un poco, la primera pregunta que les quería hacer era que, considerando el escenario de violencia extrema que se vivió a partir del 18 de octubre, ¿se podría decir que este clima vivido durante esos días le resta legitimidad a este proceso? Tiene que asignar la palabra, don Matías. Don Víctor, partamos por usted, profesor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. De alguna manera, a los jóvenes que me escuchan, les digo que ustedes, cada uno de ustedes se está comiendo una posta. Si estudia en un colegio privado y piensa ir a una universidad privada, probablemente se esté comiendo un hospital. Si estudia en un colegio público y piensa ir a la Universidad de Chile. Le debemos mucho, cada uno de nosotros le debemos mucho a nuestros padres, le debemos mucho a Chile y al Estado que, a través del impuesto que pagamos todos los chilenos, nos está permitiendo educarnos. Y por lo mismo los llamo a hacer lo que están haciendo, a seguir en el camino que están, a romper el inmovilismo de las últimas 2 décadas, que ha sido un inmovilismo
que ha afectado particularmente a personas de nuestro pensamiento y que ha dado un tremendo espacio para que otros grupos muy activos de jóvenes también sigan creciendo y nos hayan dejado como país en la situación en que estamos. Así que los felicito por ser patriotas y por estar en lo que están. Contestando tu pregunta, la violencia, Matías, siempre es un elemento que pare, en el sentido ginecológico de la palabra, una constitución, un país, una república. Lo sabemos por Francia, la Revolución Francesa, lo sabemos por Estados Unidos y ese tremendo país que surgió luego de que logró la independencia. Lo conocemos también por Chile, por lo que ocurre en 1810, 1811, 1812 y la pugna, lo sé, entre Carrera. Lo sabemos por 1818, la pugna entre el Cabildo de Santiago y O'Higgins. Lo sabemos por 1828, lo sabemos por 1833 y el fin de la anarquía y los pipiolos contra los pelucones, que surge esta constitución de 1833. Lo conocemos en 1925, en este conflicto entre el Congreso Nacional y el presidente de la República. Siempre está presente. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí no nos pueden mentir. En este caso, la violencia ha sido un actor relevante, pero no ha sido un actor de mayorías. Esa es la gran diferencia. Se ha impuesto la calle, pero no tenemos ninguna certeza de que la calle representa a las mayorías. Al contrario, pocos meses antes de que estallara la violencia en Chile, sabíamos que las mayorías no estaban por un cambio constitucional a nivel masivo, como el que estamos viendo hoy día. Por cierto, habíamos personas que estábamos por un cambio constitucional de modificaciones, pero no por tirar a la basura y partir de cero para fundar una nueva república. Y hoy día la violencia sigue siendo un actor. Estoy seguro que en los próximos días veremos violencia. Y muchas personas probablemente se verán conminadas a votar apruebo precisamente con la ilusión que haciendo así evita que exista más violencia. Y eso es un error. A continuación de ganar el apruebo, y si seguimos razonando de esa manera, la violencia se ejercerá sobre nuestros derechos y nuestras libertades desde el Estado, con formas más sutiles, con formas más sofisticadas. Ya nos han dado una muestra. La violencia detrás de la ley Mordaza, que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, todavía no por el Senado, es inusitada. La izquierda ha cometido un tremendo error, pues nos ha dado una muestra de cómo ejercerá la violencia contra la libertad y los derechos de las personas. Esa ley, si pretendiese ser bien inspirada, debiese decir que se sancionará a cualquier persona que pretenda justificar, no justificar como dice, pretenda justificar, aprobar o negar la violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Tiene sesgo y otras technicalidades que si quieren las podemos profundizar después. Finalmente, lo cierto, quiero decir que la violencia operó de una manera que generó algo que también es cuestionable. Nuestros parlamentarios que suscribieron ese acuerdo no tenían un mandato de los ciudadanos para hacerlo. En consecuencia, es un acto de violencia hacia nuestros derechos y nuestra libertad, incluso haber firmado ese acuerdo. Pero aquí estamos y tenemos que seguir batallando en la situación en que nos encontramos. Gracias, Matías. Muchas gracias, profesor. Ahora, profesora. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Tomás, y gracias también por esta invitación a exponer junto a Víctor Manuel, que nos conocemos hace tanto tiempo. Yo quiero complementar algo de lo que decía Víctor Manuel y quizás tener algo de matices, pero ir yendo directamente a tu pregunta en relación con la causa, que algo dijo Víctor Manuel y creo que es bueno quizás complementarlo desde mi óptica, ¿cierto? Es importante tener en cuenta el contexto en el que se da ese acuerdo por la paz y por la nueva Constitución del 15 de noviembre, ¿cierto? Como decías tú, Matías, nos encontramos en un escenario de violencia extrema desde el 18 de octubre, después de diversas manifestaciones que parten con este tema de los 30 pesos del metro, ¿cierto? Pero que luego continuó siendo violento y a partir de eso se empieza a generar también una suerte de movimiento ciudadano legítimo, ¿cierto? Desde la perspectiva de organizar marchas pacíficas y particularmente la que más se ha destacado es la del 25 de octubre, que es una manifestación grande, ¿cierto? El número va como desde los 800.000 al 1.200.000, ¿no? Es bastante, pero finalmente terminó siendo una manifestación pacífica donde se planteaban distintas demandas. Y que no tenían que ver, y creo que esto es lo relevante, creo que esto es lo relevante, se planteaban distintas demandas, no había una orgánica que la condujera, ni tampoco un programa ideológico detrás, en el fondo, de esa manifestación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Constitución no fue el tema de discusión.
ni al principio, ¿cierto? En el 18 de octubre, ni en la manifestación del 25 de octubre, ni en las primeras 2 semanas, o mejor dicho, las 2 últimas semanas de octubre, las primeras semanas de manifestación propiamente tal, entre un escenario muy violento, por supuesto completamente ilegítimo y completamente destructivo, ni respecto de las manifestaciones en paralelo, quizás más pacíficas, que se podían estar realizando. Y aquí yo me quiero tomar, y lo he dicho en otras oportunidades, no de la concepción que puede tener uno, sino que incluso de una persona más bien de centro izquierda, como es el rector Carlos Peña, de la Universidad Diego Portales, que en un libro que si no lo han leído, se lo recomiendo leer, es bastante corto y bastante entretenido, que se llama Pensar en el malestar. Y respecto a este punto, que de hecho tiene que ver con tu pregunta, Matías, el rector Carlos Peña expone en su libro lo siguiente, y lo voy a citar. Dice: la fuerza emocional del momento y la diversidad de quejas y demandas encontró de pronto un sentido. Pero es obvio que la gente no se movilizó para lograr un cambio. Apenas 18 meses antes no endosaron esa demanda y la mayoría, ahora indignada, prefirió quedarse en su casa, sino que esto último fue una adscripción posterior que acabó confiriendo sentido a la protesta, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que plantea ahí Carlos Peña me interpreta plenamente. O sea, la causa, pueden existir causas normativas, por ejemplo, de modificación a la Constitución, o eventualmente incluso respecto a algunos legítimamente de una nueva Constitución, pero señalar que la causa, en el fondo, del movimiento o de las distintas demandas sociales tenía que ver con la nueva Constitución, me parece que eso no es así, y me parece en la práctica que lo que se hizo finalmente fue tratar de encauzar esta fuerza emocional y la diversidad de posiciones en algún minuto y darle un sentido, y ese sentido finalmente fue aprovechado políticamente para efectos de pedir una nueva Constitución. Sin perjuicio de eso, y por eso complemento en el fondo un poco lo que decía Víctor Manuel respecto de cómo el acuerdo se terminó gestando, y cómo en la práctica la causa propiamente tal no era la nueva Constitución y así no era prioridad. Tanto fue así que si hubiera sido prioridad, entonces la mayoría habría votado por otro candidato que no proponía, digamos, cambios constitucionales o nuevas constitución, y también mayoritariamente se habría votado en el fondo por parlamentarios que estuvieran en la misma línea, y eso no fue así, ¿no? Para mí, eso sí, y acá tengo quizás un matiz, el acuerdo, a pesar de eso, a pesar de ese contexto, creo que tiene cosas buenas, cosas malas y cosas feas, pero dentro de lo bueno que tiene el acuerdo es que se logró, sin perjuicio que no es la causa, encauzar institucionalmente un problema fáctico que teníamos, que era muy complicado, ¿ya? Y que en términos, cuando uno se remonta en el fondo a ese momento, a ese 14 de noviembre o 12 de noviembre ahí en adelante, yo por lo menos veo con muy malos ojos, independiente de lo mal que lo hizo la oposición en términos de poner entre la espada y la pared al gobierno con esa carta, que unas semanas antes como que a veces se nos olvida, el otro día me preguntaban por eso, a veces se olvida esa carta que mandó desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, exigiendo ciertas demandas como para poder darle piso al gobierno para tener alguna salida de algo frente a este problema, más que tratar de tener una política de Estado en términos de condenar la violencia. Pero más allá de eso, se logró ese acuerdo, se logró en el Congreso, que está bastante deslegitimado, y ese acuerdo finalmente se terminó traduciendo en una reforma constitucional que hoy día es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y en consecuencia es una cuestión que hay que respetar más allá, ¿cierto?, de que podamos, y que la historia quizás muestra hacia atrás, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero que la historia muestra hacia atrás, ¿cierto?, cuál fue el origen. Pero hoy día es legítimo, desde la perspectiva que está en nuestro ordenamiento jurídico, y es una cuestión que en el fondo hay que afrontar, y como dice Víctor Manuel, estamos en lo que estamos, y quienes por lo menos estamos por el rechazo, y estamos también por lo menos en mi caso, ¿cierto?, por una convención mixta. En caso de ganar el apruebo, hay que por lo menos hacer todo lo posible para que ojalá el 25 de octubre la mayor cantidad de gente vote informado, porque la única manera que existe un voto libre es que existe un voto informado. Y para que exista un voto informado, en el fondo me parece que la ciudadanía tiene que tener claro a qué le está diciendo apruebo y a qué le está diciendo rechazo, más allá del titular, más allá de la consigna, más allá, ¿cierto?, de las extremas o sobre digamos, expectativas que hay que ajustar esas expectativas, y hay que, con libertad, ¿cierto?, tratar y pretender de que la mayor cantidad de ciudadanos vote con mayor información. Profesor, ¿quiere hablar? Está con el micrófono apagado. Sí, como para generar un diálogo, muchas gracias. Yo quisiera complementar también lo que dice la Connie. Ernesto Laclau, un intelectual que en paz descanse, que ha inspirado a muchos líderes latinoamericanos. Una gran seguidora de él es doña Cristina Fernández. Y básicamente dice, mira, no importa lo que piense la mayoría, si la mayoría no piensa. La gente no piensa, ellos no saben lo que quieren. Yo los articulo. Ellos tienen necesidades. Yo les doy el lenguaje. Acá lo que ha ocurrido es la articulación de necesidades razonables, legítimas y producidas por el éxito de la actual Constitución.
Voy a volver sobre eso. Necesidades producidas por el éxito, no por el fracaso de la actual Constitución, que fue articulada por un grupo ideológico para obtener un trofeo político que los tiene a portas de aumentar su poder en la sociedad sin peso real en un apoyo ciudadano. ¿Por qué digo que es por el éxito? La Constitución de 1980, ustedes son más chicos que nosotros, me carga decirlo porque eso me hace sentir viejo, pero bueno, creo que debo agradecer seguir vivo a esta altura. Estamos pasando la posta, pues, Víctor Manuel, está bien, es parte de la vida nomás. No, no sé, además, pero digo, el ambiente que me he movido, por otras razones, agradezco estar vivo. Pero quiero decir que la Constitución del 80 nació de un proceso revolucionario como poco en Latinoamérica, que permitió cambiar el Chile. Un Chile con un 50% de pobres, que se veían, olían en las calles, diferentes a la persona que no eran pobres, se transformó en un Chile con un 42% que engrosó la clase media. En Chile no teníamos clase media antes del gobierno militar. No había clase media. Yo soy hijo de una madre argentina. Soy político como ustedes, desde chiquitito que me gusta hablar de política. Iba a Argentina y no tenía respuesta cuando me decía cuando chico que en Chile no había clase media, porque yo creía que sí, pero no la había. Hoy día la tenemos. Y esa clase media, con mucho esfuerzo y muy valorable, tiene angustias. Ellos pagan la mayor parte de los impuestos que se come un Estado ineficiente como el que tiene hoy día Chile y que los políticos se han negado a reformar. Ese Estado se come los recursos de la clase media, y la clase media tiene angustias. Y evidentemente esa clase media salió a la calle a pedir seguridad, una red de protección. Y esa clase media debe entenderlo. Existe gracias a su propio esfuerzo y una Constitución que les permitió ser dueños de los frutos de su esfuerzo. Y eso es precisamente lo que estamos protegiendo, quienes decimos que tenemos que construir a partir de lo logrado y no poner una hoja en blanco allí donde ayer estaban nuestros derechos y nuestras libertades. Sí. No sé si... Pero perdona, Matías. Dale nomás. No, que me inspiró Víctor Manuel, como en otras oportunidades también, a propósito de lo que decía en respecto del tema de cómo Chile ha ido cambiando, ¿verdad? Nos vamos complementando un poco, como ustedes pueden ver, jugamos algo de memoria con Víctor Manuel en algunos temas, o en varios temas en realidad. Y respecto a esto, el otro día tuve un debate, no voy a decir con quién, pero cuando yo planteé este tema del contexto de los 30 pesos, que no es la primera vez que lo digo, y quienes me han escuchado quizás o me están escuchando y ya lo escucharon, perdón, en el fondo por repetir el plato, pero en ese debate, cuando yo dije lo de los 30 pesos del metro, mi contraparte en el fondo dijo, bueno, no son 30 pesos, el eslogan era son 30 años. ¿Ah? Entonces ahí, bueno, yo tomé el guante y dije, claro, son 30 años, pero ojo en el fondo, ojo con eso, porque el eslogan es no son 30 pesos, son 30 años. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 años? Lo que ha pasado en estos últimos 30 años es que Chile pasó de un 45% de pobres a un 8%, es decir, pasamos de un país de pobres a un país de clase media. Pasamos de tener desde el año 86 200.000 alumnos en la educación superior a tener 1.200.000, donde 7 de cada 10 alumnos que ingresan a la educación superior son primera generación en su familia. Entonces, evidentemente, en el fondo que Chile cambió, ¿ah? Y cambió para bien. Y quien desconozca en el fondo eso, desconoce en cualquier tipo de índice, desconoce, digamos, lo que está pasando en Chile. Lamentablemente, producto de lo que ocurrió en octubre y producto de la pandemia ahora, hemos retrocedido un poco. ¿Ah? Y de hecho hemos retrocedido, por ejemplo, algunos temas importantes como la participación laboral. En 5 meses hemos retrocedido 10 años, digamos, en participación laboral femenina. ¿Ah? Solamente como para darles una cifra, pero esto de que no son 30 pesos, son 30 años. En estos 30 años Chile ha crecido una enormidad. Y si uno ve a Argentina hoy día, Argentina tiene el porcentaje de pobreza que Chile tenía hace 30 años. Hoy, ¿ah? En estudios recientes. Entonces, es importante en el fondo tener en cuenta ese contexto. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente que las necesidades fueron cambiando y a veces la fórmula que se utilizó no fue la fórmula, a mí se utilizaron quizás las mismas fórmulas que antiguamente, y quizás los cambios se fueron haciendo, pero se fueron haciendo cambios demasiado lentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad social, se introdujo el Pilar Básico Solidario del año 2008, es decir, hace 12 años atrás. Pero ese Pilar Básico Solidario quizás no fue suficiente. Era evidente que iba a pasar lo que pasó con respecto al tema de las pensiones, porque el porcentaje de cotización, más las lagunas previsionales que se estaban teniendo, más la cantidad de años que en el fondo la gente cotizaba, el hecho que se le hubiera exigido a los independientes cotizar, pero muy tarde, hace pocos años atrás nomás, era evidente que esto iba a generar que los primeros pensionados con el sistema de capitalización individual iban a tener bajas pensiones. Por lo tanto, quizá
en ese sentido, más que decir como los políticos, y esto sin ánimo de criticar a Víctor Manuel, sino que creo que como sociedad no nos hicimos cargo de una cuestión que era obvio que iba a pasar, por lo tanto se mezclaron los temas, ¿no? El tema político, que yo creo que hay un factor relevante, yo creo que con Víctor Manuel, que nos hemos dedicado un poco a estos temas, coincidimos en esto, o sea, por una parte teníamos un presidente que fue electo de manera conjunta con los parlamentarios, con un sistema electoral proporcional que estaba diseñado para otro tipo de régimen político y duración de tiempo, digamos, del presidente. A lo que me refiero con eso es que la elección conjunta de presidente con parlamentario, es decir, de 4 años, tenía sentido con un sistema electoral como el binominal, que generaba efectos mayoritarios, pero era evidente que con un sistema electoral proporcional como el que tenemos ahora, no iba a tener ningún presidente, no solo una mayoría que le permitiera poder sacar su agenda adelante. Si uno le suma eso con la lógica, digamos, de la trampa a los países de ingreso medio, que se ha escrito mucho, que tiene que ver con este contexto, ¿cierto? Que tiene que ver con que no nos hicimos cargo eventualmente de las necesidades, nuevas necesidades que tienen que ver con la clase media, y no quizás con un país más enfocado, ¿cierto?, en la pobreza, en la indigencia, ¿cierto? Más, evidentemente, el escenario de violencia, bueno, generó una tormenta perfecta que fue la que terminó generando, creo, en octubre y noviembre, ¿verdad? Pero es importante, en el fondo, desmitificar ciertas cosas, y lo más importante desde un punto de vista de los procesos constituyentes, y el proceso constituyente en el cual estamos, es que lo que podemos ganar no es mucho, ¿cierto? O la probabilidad, en el fondo, de que ganemos algo es relativamente baja, ¿cierto? Y lo que podemos perder, eso sí, es mucho, porque lo que decía Víctor Manuel respecto de, y me parece muy interesante, respecto de cómo esta Constitución, si bien la Constitución no establece un modelo económico, y eso también es un error en el fondo que se ha planteado, como establece un modelo económico, sí establece evidentemente ciertos modelos económicos que son incompatibles con nuestra sociedad. O sea, claro, un sistema centralmente planificado no es compatible, producto, digamos, de lo que establece la Constitución, pero sí con esta misma Constitución se ha pasado de tener un sistema libre mercado a un sistema más bien social de mercado, ¿cierto? Con la misma Constitución hemos pasado a tener, no un Estado más chico, un Estado más grande incluso. Tenemos más ministerios que hace 30 años atrás, más servicios, más subsecretarías, más superintendencias, o sea, tenemos un Estado muy grande, pero un Estado, como yo comparto ahí con lo que dice Víctor Manuel, muy ineficiente, muy burocrático, y con esto cierro, me llamó, y yo sé que de repente el Zoom como que uno lo pone más disperso, ¿eh? Por eso ya he hablado como de distintas cosas, si quieres podemos hacer, no sé, referencia más profunda en alguno de estos, pero el otro día leí un tuit que lo encontraba muy bueno, que decía como, esta cuestión es como lo anti lo que se propone, digamos, o anti lo que se pretende. Entonces tenemos un colegio de profesores que es anticlases, tenemos en el fondo un ANEF, digamos, o Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, antitrabajo, o sea, que promueven, digamos, los paros, y que ahora más encima se vio que hay miles de funcionarios que terminaron beneficiándose del bono de clase media sin perjuicio que no tuvieran afectado sus recursos. Entonces tenemos como los anti-algo, ¿eh? Entonces tenemos profesores que no quieren que hayan clase y que celebran cuando los niños no llegaron a clase, y además tenemos funcionarios que celebran, digamos, cuando los servicios públicos se encuentran paralizados, cuando la lógica es la servicialidad del Estado, cuando la lógica es la continuidad de los servicios. Y eso es una cuestión que tenemos que cambiar, ¿cierto? Y que no tiene que ver con una cuestión constitucional. Algo se puede hacer a nivel constitucional, pero no pasa por ahí. Muchas gracias a los dos profesores por esta excelente respuesta a la primera pregunta. Se tocaron otros temas que la idea es que vayamos profundizando a lo largo de este panel. Como segundo punto, me gustaría ya meterme de lleno en el proceso constituyente y en los contenidos constitucionales. Y respecto a eso, respecto al proceso constituyente en sí, ¿cuáles son sus certezas jurídicas y qué no tenemos claro hasta el día de hoy? Profesor. Bueno, muy entretenido en todo caso el pimponeo que hicimos los tres recién. A ver, yo voy a asumir, creo que no me equivoco, que cada una de las personas que me está escuchando ya conoce en qué consiste el proceso, sus etapas, sus desafíos. Yo quiero plantear 2 o 3 cosas puntuales que creo complejas del proceso. Primero, si algo, este es un proceso que yo digo, este es un Mercedes-Benz adoptado en un país de clase media, alta, que era Chile, casi desarrollado antes de octubre del 2019. Lamento profundamente que nuestros líderes, dado el cambio brutal de circunstancias, hayan sido incapaces de cumplir el mandato que la Constitución les da de apuntar al bien común y haber hecho un cambio de proceso más acorde a la realidad. El argumento
de que hay un acuerdo que se debe respetar hasta el final, no es válido en derecho público. El derecho público, si cambia las circunstancias, es deber ejercer la autoridad, ejercer el poder para causar siempre el Estado y en general el ejercicio de la soberanía hacia el bien común. Primer punto. Segundo punto, si algún sentido tiene todavía en estas circunstancias seguir en este Mercedes-Benz caro para un país que hoy día es mucho más pobre, es que después de esto tengamos una constitución que nos representa a todos, como dicen, y que la tengamos por muchos años. Esto es la estabilidad, solucionar pagando caro, es decir, muchas familias no tendrán ayuda social, muchas familias probablemente no tendrán trabajo, pero no importa. Que se aguanten. Es un costo caro, pero vamos a tener una constitución que nos une. Bueno. Pero eso requiere que el proceso sea incuestionable. Y el proceso va a ser cuestionable por al menos dos cosas. Además de algunas que ya dije. Primero, este plebiscito va a tener lugar en medio de un estado de excepción constitucional, que es una de las críticas que se hacía a la Constitución del 80 como problema de origen. Segundo, este proceso constitucional tiene limitaciones para las campañas producto de la pandemia. Tercero, muchas personas van a tener que optar entre arriesgar su vida, su salud, o ser patriotas y presentarse a votar. Y a las personas no se les puede exigir por regla ser héroes. En consecuencia, asumo que mucha gente no votará. En consecuencia, este plebiscito, sea quien gane, tiene un problema que es una mancha de origen que va a acompañar el proceso de ahí en adelante y lo encuentro tremendamente lamentable. Entiendo que el gobierno actual quiere terminar tranquilo su mandato, que está dispuesto a seguir adelante contra viento y marea para lograr esto con tranquilidad, pero creo que es poco patriota lo que está haciendo. Y lo digo con dolor porque es un gobierno del que me siento parte. Y tercero, y quizás lo más grave de todo, este es un proceso donde nos llaman a elegir un conjunto de reglas, así lo dicen los teóricos buenistas, sobre cómo queremos la Constitución. Dice, el procedimiento es lo más importante. Regla. Si A, entonces B, si B, entonces C, bueno, regla. A, regla apruebo, regla rechazo. Si gana la apruebo, convención constitucional, C, convención mixta, D. Después, si llega a producir algo ahí, alternativa E, apruebo el resultado, alternativa F, rechazo el resultado. Y si alternativa F, ¿no es cierto?, sigue la Constitución del 80, si alternativa E, tenemos una nueva Constitución. Fíjense ustedes que ya ha transcurrido más de la mitad del proceso de campaña, donde hemos hecho campaña explicando las reglas y por lo tanto explicando a la gente si le gusta este traje con esta camisita, con este bolsillo acá, o esta camisita que no tiene bolsillo acá. Eso es lo que hemos hecho. Y estamos a pocos días de que se apruebe en el Congreso una ley que cambia la regla de lo que estamos por votar y que no vamos a alcanzar a explicar a los ciudadanos y que por lo tanto los ciudadanos no van a alcanzar a conocer. Es decir, habrán votado desinformadamente. Y ustedes, todos que son estudiantes que les gustan los temas humanistas, saben que, al menos en las concepciones occidentales, el voto libre requiere dos cosas. Conocimiento primero, y después la voluntad recaída sobre el conocimiento. Si no hay conocimiento de lo que está votando, ya no hay voto libre, porque ni siquiera hay voluntad. Usted no sabe por lo que está votando. Están modificando la regla para la participación de los independientes. Usted me dirá, ¿eso es bueno, eso es malo? Yo creo que además de que no se puede, en la mitad de un proceso, cuando ya está terminando la campaña, estamos a punto de votar, cambiar la regla, una cosa evidente, eso es un vicio que va a viciar este proceso. No se puede nomás. Pero además de eso, el problema que hay es que quienes han promovido una nueva constitución han creado un proceso elitista. Dejo entre paréntesis elitista porque voy a hablar a continuación de eso. Pero lo han hecho de espaldas a la gente, engañando a los ciudadanos. Le han dicho, este es un proceso que las señoras ciudadanos van a hacer la nueva constitución. Y cuando dicen ciudadanos fuera de los partidos, porque yo entiendo que dentro de los partidos también habemos ciudadanos. Ciudadanos fuera de los partidos. Y este es un proceso de alta incidencia en los partidos, elitista. Si me parece bien o mal que los partidos tengan alta incidencia en este proceso, me parece bien. Fíjese la cosa contraintuitiva. Me parece bien, por una sencilla razón. Le podría dar mucha a propósito de la importancia del rol de los partidos en una democracia representativa. Pero por una sencilla razón. Porque en pocos meses más, si gana el apruebo, cuestión que cada día espero y creo que es menos, o siento que es menos probable, pero si gana el apruebo, en pocos días estaremos eligiendo convencionales constituyentes, que son los miembros de la convención mixta o la convención constitucional. En una campaña con miles de voces por todas partes. Piensa en un distrito que se eligen 8. Van a haber al menos, creo yo, 32 candidatos.
cada uno voceando. Lo que escucharemos y sabremos de ellos es muy poco. En consecuencia, el hecho que los ciudadanos sepan al menos que esa persona pertenece a un partido político, Partido Socialista, Partido Comunista, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, permitirá un poquito, solo un poquito, porque en realidad no va a ser mucho, que los ciudadanos sepan por quién están votando y puedan libremente saber por qué va a votar esa persona en la Convención Constitucional. No solo en aquella banderilla fuerte que va a mostrarle, ¿lo cierto? Yo voy porque no quiero más AFP, y el pobre viejito que toda su vida ha sido convicciones de derecha, pero está teniendo una mala pensión, probablemente cae en las redes de ese mentiroso, le vendrá por detrás con una serie de cambios constitucionales que van a afectar probablemente mucho más, de una forma mucho más grave incluso, la vida de esa persona. En consecuencia, la participación de los partidos políticos, aunque es elitista, por decirlo de una forma graciosa, asegura también mayor conocimiento y mayor libertad en el ejercicio del voto en la segunda etapa. Pero vuelvo al punto inicial. Este proceso, con este plebiscito en estas circunstancias, y con un cambio de aquello por lo que estamos votando en la mitad del proceso, y después vendrá el cambio para darle paridad también y para poner el pueblo originario a la Convención Constitucional, cuestión que me parece bien, ya no es legítimo. Perfecto, profesor. Adelante. Vale, bueno, tocó varias cosas, Víctor Manuel, así que voy a tratar de esquematizar también varias cosas que me gustaría transmitir a propósito de esto. Lo primero es respecto a la primera pregunta, la primera y la segunda, o sea, las papeletas que vamos a tener en octubre. Yo soy una firme partidaria de que si esto ya estábamos en esto, deberíamos haber tenido una tercera alternativa. Me parece que esta lógica como de todo nada lo encuentro completamente binario, completamente polarizante, y era perfectamente posible preguntarle a la ciudadanía también. Es una cuestión que es bien ilógica si uno lo mira en base a lo que decía Víctor Manuel, que uno le mandató al Congreso precisamente para poder hacer cambios también eventualmente en la Constitución, como se ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Pero si ya estábamos en esto, no tenía nada de malo preguntarle a la ciudadanía si quería un cambio constitucional vía Congreso Constituyente. O sea, que el Congreso, ya sea actual o ya sea el mandato que se le diera al Congreso siguiente, pudieran dedicarse un tiempo completo, una determinada cantidad de tiempo que fuera inferior al tiempo que tenemos hoy día pensado como parte del proceso constituyente, para que pudieran hacer cambios constitucionales. Me parece que eso habría sido una posición mucho más moderada y que habría evitado esta polarización y esta como suerte también como de, de campañas así como buenistas, como decía Víctor Manuel por un lado, así como la alegría ya viene, o lo dejamos como todo casi en el pasado, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Me parece que haber dado una posición quizás más moderada habría permitido, ¿cierto?, poder llegar un poco más al centro. Pero bueno, eso no tuvo eco, ¿cierto?, en la discusión del acuerdo del 15 de noviembre, y ya está, y no hay mucho más que hacer ahí. Lo segundo, respecto a la campaña, yo creo que es bien relevante lo que decía Víctor Manuel respecto a esto, y no se ha tomado el peso al respecto del tema de cómo se transmite la información para efectos del 25 de octubre. Y lo digo por dos razones. La primera, por el estado de excepción en el cual nos encontramos, de hacer campaña para poder informarle a la gente, no de una manera presencial, producto de que hasta hace poco tiempo teníamos 50 comunas en cuarentena, o sea, así de terrible es, y por lo tanto lo que se dice es, y hay algunos organismos internacionales que dicen, bueno, pero haga campaña por redes sociales. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos dos problemas, a su vez, y con esto lo conecto con el segundo punto que quería decir en relación con la campaña. La primera es que tenemos una brecha digital importante en Chile, si uno compara a los adultos mayores con respecto a acceso a Internet, que cerca de los mayores de 60 años, salió una encuesta de la Fundación País Digital de este año, de los mayores de 60, solamente un 60%, un poquito menos, un 55% tiene acceso a Internet. Y hay una brecha también importante por nivel socioeconómico, y hay una brecha importante también por sectores urbanos rurales. Hay esa encuesta es bastante interesante en ese sentido. Y lo segundo, lo que no te dicen los organismos internacionales respecto a esto, porque dicen, bueno, pero Corea lo pudo hacer. Bueno, Corea es Corea, y por otro lado también, en ese caso, tengamos en consideración de que no estamos eligiendo autoridades. Por eso es importante lo que decía Víctor Manuel, porque por último, cuando uno elige autoridades, uno asocia cara con partido político, o asocia nombre con partido político. Entonces, por último, uno se puede hacer una idea más bien de lo que piensa esa autoridad. Pero en este caso, el voto del plebiscito es un voto programático. Es un voto que se refiere directamente a contenidos, que le estamos diciendo apruebo a una eventual nueva constitución con un conjunto de reglas, que además son reglas que no se entienden. O sea, el tema de paridad es una cuestión que eso recién va a tener un efecto después, cuando la gente vea que en el fondo hay candidatos que sacaron un 0% y salieron electos. Oye, pero ¿por qué pasó la paridad? Y eso puede aplicar para los hombres y para las mujeres,
O sea, si llevamos, por ejemplo, buenas candidatas mujeres en un determinado distrito y terminan saliendo las mujeres en el fondo, bueno, vas a dejar eventualmente mujeres fuera por hombres, porque la regla de paridad finalmente apunta a eso, ¿no? Entonces, una serie de reglas y el rechazo, en el fondo también, de explicar lo que dice la Constitución actual para decir, mire, podemos hacer cambios constitucionales, esta Constitución no es perfecta, pero mire lo que tiene A, B, C, D, E. Y cuando uno le explica en el fondo a las personas que no tienen por qué tener conocimiento necesariamente de lo que dice la Constitución, ¿ah? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La gente, bueno, entonces, ¿para qué la vamos a cambiar, no? Pero tener tiempo, tener margen, tener escenarios, foros para poder hacerlo, me parece que hoy día es bastante difícil y creo que en la práctica no vamos a llegar lo suficientemente, además de todo lo que implica el riesgo del plebiscito, de manera suficiente para que el voto sea completamente informado. Y a mí también me preocupa eso, me ha preocupado, he hecho columnas respecto al tema, no es mucho, digamos, lo que se puede hacer ya, pero en realidad eso es un hecho que es constatable. Y lo tercero, respecto a las incertezas, voy a dejar el cuarto tema que quería tocar al final para no monopolizar la conversación. Tenemos varias incertezas, y esto particularmente a mí me llama la atención. De hecho, el otro día lo debatía con Fernando Atre, esta cuestión no es precisamente de la gente que viene por el rechazo, los que plantean las incertezas y entre comillas hacen la campaña del terror. Viene por parte precisamente de gente que está por el apruebo, que te dice, oye, pero bueno, si no se logra acuerdo por 2/3, entonces se va a ley simple el tema. ¿Pero cómo? A ver, pero yo me imagino que nos vamos a poner de acuerdo en que tengamos un banco central autónomo, o que, por ejemplo, que el derecho de propiedad esté bien resguardado, no solamente consagrado porque ya está en tratados internacionales. No, pero si no hay acuerdo respecto al derecho de propiedad, bueno, se regulará en ley simple. ¿Ah? Y si no hay acuerdo respecto al Banco Central, se dejará ley simple. Bueno, eso lamentablemente es cierto, más allá de que sea una campaña de terror o no, se va a requerir 2/3 no para mantener texto, para agregar texto a esta hoja en blanco, que en términos simples implica no partir de un texto como base. Entonces, ya que te estén adelantando eso, es complejo. Es complejo además que ya te estén adelantando. Imagínense, el otro día también lo debatía con otro profesor en otro debate, que decía, bueno, lo de los 2/3 al final, me decía eso, la votación final del texto por 2/3, eso es algo que prácticamente está descartado. Oye, todavía no gana el apruebo, todavía no se eligen los convencionales constituyentes, todavía no se aprueba el reglamento de votación y ya estamos descartando esa vía. Yo no te digo que necesariamente sea la única vía para que el texto quede coherente, pero lo estás descartando desde ahora. O sea, ¿cuál es en el fondo la lógica o la idea de la aproximación de un diálogo y de una conversación que permita poder descartar esto? Con buenos argumentos, por supuesto, pero en el momento que corresponda, ¿no? La votación final por 2/3 para evitar incoherencias y también como para darle un poquito más de fuerza al texto final. Otro tema que te genera incerteza es el tema del reglamento. El reglamento hoy día, que tiene que ver con el reglamento de votación y de funcionamiento, ¿cómo va a funcionar la convención? ¿Cómo se van a votar en el fondo estos artículos? ¿Se va a votar artículo, por índice, por capítulo? Todo eso lo va a tener que decidir la convención por 2/3, al menos el tema de la votación. Se ha estado ya adelantando pega, entre comillas, a propósito de la lógica o teniendo en cuenta que va a ganar el apruebo por parte de centros de estudio y también por parte de universidades. ¿Ok? Pero eso es una lógica buenista, quizás también que lo decía Víctor Manuel, que me gustó mucho el concepto, desde el punto de vista de que ese reglamento prácticamente pueda terminar siendo ratificado por la convención, y la realidad es que eso va a tener un espacio de discusión no menor. O sea, ¿quiénes creen que esta cuestión va a ser simplemente llegar con el reglamento cocinado y que se vaya a aprobar para dedicarse a los contenidos? A mi juicio es una expectativa demasiado positiva y optimista. El reglamento en Bolivia se demoró 7 meses de los 12 meses en aprobarse. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles, o sea, el tema del procedimiento es muy importante. Y por eso creo que, sin perjuicio de toda la pega que se pueda adelantar para que una eventual nueva convención constituyente se dedique a los contenidos y no tanto al reglamento, no me parece razonable creer que en el fondo esto simplemente se va a poder cocinar antes y se va a poder aprobar. Eso respecto a las incertezas. Hay varias más y hay otros nudos de la discusión, pero prefiero dejarlo hasta ahí para no monopolizar la conversación. Buenísimo, muchas gracias por sus intervenciones. Me quiero agarrar un poco de la segunda cuestión que planteó Constanza, y metiéndonos ya de lleno en los contenidos y en lo que es la actual Constitución que rige nuestro país. Y les quería preguntar qué es lo que caracteriza nuestra Constitución. Profesor. Bueno, a ver, primero, las constituciones son un invento moderno en términos históricos. Hay instrumentos preconstitucionales que nos vienen desde 1915, quizás los instrumentos en las distintas localidades de España, uno podrá decir que tenían elementos constitucionales, pero un invento nuevo que surge, yo diría, con fuerza a partir del siglo XVIII. Y
la primera necesidad o la primera respuesta que tuvieron que dar las constituciones es dado que fue el siglo de las revoluciones, donde se cambia el ancien régime, el régimen antiguo, que era el régimen monárquico, se hace necesario crear un nuevo régimen, constituir el poder allí donde no existe. Y surge esta creación del hombre, que es encauzar la soberanía del pueblo, que es una cosa que algunos dirán que existe, otra cosa que es producto de un acuerdo, dependiendo de qué tendencia filosófica uno adquiera, pero hay que encauzarlo a través del ejercicio del poder. Entonces lo primero que hace es constituir las autoridades allí donde no existían, porque se ponía término al antiguo régimen que tenía ya, ¿no es cierto?, su equilibrio, etc. Hay cosas muy bonitas de los equilibrios del antiguo régimen. Incluso el pueblo mapuche hoy día está recordando algunas cosas que le gustaba del antiguo régimen, de la monarquía, pero en fin, las conversaciones de los pueblos, perdona la digresión, las conversaciones entre pueblos y los pactos entre pueblos que tienen mucho que ver con esa lógica de que el rey en realidad tenía reinos. Bueno, en fin, pero quiero seguir. Entonces, lo primero que hace Matías es crear el poder. Y acá viene una llave. Hay algunos que creen que este poder es consustancial a una sociedad que también es consustancial al hombre, y en consecuencia existe por sí mismo. Hay otros que creemos que el Estado es una creación del hombre, y en consecuencia no tiene ninguna atribución por sí mismo, salvo que el hombre se lo haya dado a través de la Constitución. Entonces la Constitución dice lo básico. Y esas son las primeras respuestas que dan las constituciones, y eso explica en parte la estabilidad de la Constitución o del texto madre de la Constitución americana, que en realidad simplemente establece reglas de poder. Paréntesis. Todo el sistema americano está hecho para templar el debate. Elección mediante representante. Elección de los senados donde el partido que gana la mayoría se lleva el 100% de los senadores. Fíjese qué curioso, como incluso en ese sistema, que en teoría debiese templar el debate, es decir, llevarlo a moderarlo y llevarlo al centro, se produce este debate brutal de Trump con Biden, lo cual nos debe llevar a pensar que se está escapando por algunas partes impredecibles y que quizás el mundo que conocemos no va a ser el mismo, como por cierto y por suerte ha sido siempre. Vuelvo a la pregunta. Claro, pero pasaron pocos años y ya la Constitución americana dijo no basta con organizar el poder, hay que empezar a meter derechos. También para que el poder no cobre vida por sí mismo, pese a que es una creación de la gente. We the people. Así empieza la Constitución de Americana. Nosotros la gente, bueno, las personas. Y por lo tanto se incorporan derechos y libertades. Y yo diría que hoy día es difícil concebir una Constitución sin derechos y libertades. Por ejemplo, la Constitución francesa, que tampoco la tiene, porque también es de un periodo similar a la Constitución americana, a través del preámbulo incorpora la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, esto que se adoptó poco después de la Revolución Francesa. Y hoy día lo central yo diría que son los derechos y libertades que operan como un contrapeso del poder del Estado. Y de ese punto de vista viene una segunda cosa, no solamente se organiza el poder con pesos y contrapesos para asegurar la democracia, sino también se aseguran derechos y libertades de las personas para proteger a las personas. Y en ese sentido las constituciones son instrumentos contramayoritarios. Contramayoritarios. ¿Por qué me dirán? ¿Es bueno que sea contramayoritario? Claro, las mayorías cambian, pero al estar conformada la sociedad por un conjunto de ciudadanos, seres inteligentes, superiores al Estado, creadores del Estado, con derechos y libertades, es importante que una mayoría no pueda, una mayoría tan temporal, transitoria, porque las mayorías cambian, no pueda afectar esos derechos y libertades. Y en consecuencia, la Constitución tiene una finalidad fundamental, limitar el poder. Desde el punto de vista de la lógica de la creación de normas, limitar principalmente al legislativo. Y por lo mismo, cuando muchos hoy día dicen que el Tribunal Constitucional hace una labor espuria por resguardar nuestros derechos y libertades a través de resguardar la Constitución frente a las mayorías del legislador, yo contesto, ustedes quieren, por ejemplo, que se les quite a los trabajadores el derecho a negociar colectivamente, como dice la Constitución, para entregárselo a los sindicatos y así forzar a las personas a tener que sindicalizarse para negociar colectivamente, es decir, que se les quite también el derecho a si quieren o no quieren participar de un sindicato, porque si no participan de un sindicato no pueden negociar colectivamente. Tremendo fallo del Tribunal Constitucional. Siempre sacado a la luz con medias verdades por algunos de nuestros colegas profesores. Otro ejemplo, la gratuidad en la educación. Bachelet, justa y correctamente, pone énfasis en destinar recursos a la educación. Me parece fantástico, porque desde el punto de vista de quienes creemos la igualdad de oportunidades, si plata está bien gastada, es plata en la educación porque le pone ala a las personas. Muy bien. Pero dijo, y aquí vino la ideología,
que si un alumno estaba por mala suerte, o sea, ya había sido un colegio más o menos, que tuvo la mala suerte de caer en una universidad con un controlador, que era una sociedad, ese alumno no iba a tener derecho a la gratuidad. Y no tener derecho a la gratuidad para ese alumno era no tener derecho a la educación. Y en consecuencia le quitan el derecho a la educación a las personas por un problema ideológico, bueno, y jurídico. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? No puede discriminarse arbitrariamente un alumno en su derecho a la educación, o sea, afectó la igualdad y su derecho a la educación por la condición del controlador. El Tribunal Constitucional le dice no al legislador de mayoría porque están los principios de los derechos constitucionales. CERNAC, que tanto lo vocean, CERNAC, como dicen, un león sin diente. Ustedes se podrán imaginar que es razonable que allí donde el Estado chileno ha puesto miles de millones de dólares en separar la justicia penal y crear un ministerio público para que no sea el mismo juez el que investigue, el que acuse, el que persigue, que era lo que ocurría en Chile en la década de los 90 históricamente, y crear un ministerio público para que el juez juzgue y el ministerio público persiga. Allí donde Chile ha gastado cientos de millones de dólares en crear una justicia tributaria para evitar que sea el jefe de impuestos internos, que es el jefe de los fiscalizadores, el que interpreta las normas, el que también lo juzgue y lo sancione. Allí donde ocurrió todo eso, se le ocurrió una ley del CERNAC donde creaban un organismo que era parte, porque tiene como deber defender los intereses de los consumidores, normador, con facultad normativa, interpretador de la ley y además pudiese aplicar sanciones allí donde lo único que había era la posibilidad de que las sanciones la aplicara un juez de policía local. Eso les pareció atroz. Pero ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no se puede crear este monstruo, porque ese monstruo afecta la igualdad de las personas en el ejercicio de sus derechos, puede afectar el debido proceso, no da garantías. Es el famoso fallo del CERNAC que tanto citan. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Y con esto termino, y perdona Constanza por lo extendido y Matías. Les quiero decir que las constituciones primero organizan el poder, se preocupan de la democracia, frenos y contrapesos para que haya una estabilidad, un régimen de gobierno, sistema federal, unitario, etc. Después se incorpora el bloque y los derechos, y finalmente lo que hacen es establecer un límite en favor de los derechos y libertades de las personas frente a las mayorías transitorias o a quienes ejercen el poder. Y eso es la esencia de la Constitución, y por eso es muy importante que la Constitución tenga un mecanismo también para velar por la supremacía de ella. Hoy día en Chile el Tribunal Constitucional creo que lo ha hecho bastante bien, y le he puesto 3 ejemplos, que son probablemente muy polémicos, pero que es bueno que tengan clara realmente lo que dicen esas sentencias. Muchas gracias, profesor. Adelante, profesora. Sí, no, brevemente, porque yo creo que Víctor Manuel abordó bastante bien lo que son las partes de una constitución. O sea, y quizás yo lo que voy a tratar de hacer es encauzarlo un poco en términos más bien de estructura, ¿no? Como parte quizás de mi formación así como bien estructurada, ¿no? Pero voy a tomar lo mismo que dijo Víctor Manuel y quizás lo voy a conceptualizar. Si uno tuviera que diseñar una constitución, ¿ya? Una constitución escrita, al menos tiene que tener estas 2 grandes partes que decía Víctor Manuel, ¿cierto? Primero, una parte de lo que se denomina parte orgánica, que viene a responder la pregunta de cómo se equilibran, estructura y organiza el poder del Estado, y la respuesta en el fondo a eso es de que se organicen distintas cajas, que como Montesquieu decía eran cajas separadas, pero en realidad después se terminaron como colaborando, pero que existan en el fondo separación de poderes clara, y una separación de poderes y de pesos y contrapesos precisamente para evitar el flagelo de lo que sería la concentración del poder, porque eso genera arbitrariedad, porque eso finalmente genera cierto abuso y corrupción. Por eso tenemos gobierno por un lado, Congreso por otro capítulo de Poder Judicial en la Constitución, un capítulo de Contraloría, un capítulo de Tribunal Constitucional, ¿verdad? Estos 2 últimos vienen a constituir lo que se denomina poder de control, que era lo que decía Víctor Manuel, y que son más bien invenciones modernas, ¿cierto? Pero que tienen como por finalidad entender de que no es suficiente que sea la Cámara la que fiscaliza al gobierno y eventualmente el Poder Judicial también al gobierno, ¿cierto? En términos de tener independencia, sino que este poder de control viene a ayudar a precisamente evitar que haya transgresiones a la ley, como es el caso de la Contraloría, y transgresiones a la Constitución, como es el caso del Tribunal Constitucional, ¿cierto? La alternativa, y ahí Víctor Manuel desarrolló muy bien, así que yo solamente voy a señalar algo muy breve en relación con eso. A mí también me llama la atención y me parece curioso cuando muchas veces se dice como el Tribunal Constitucional es un órgano contramayoritario. Bueno, pero esa es su función, pues. Si no fuera contramayoritario, entonces no tendría ningún sentido que exista el Tribunal Constitucional. O sea, es como ridículo, me parece, a veces cuando se señala eso como argumento. Evidentemente, el Tribunal Constitucional lo que hace es precisamente evitar que mayorías circunstanciales en el Congreso traspasen las reglas fundamentales que están en la Constitución. Por eso las constituciones tienen quórums diferenciados de las leyes. Si la Constitución tuviera el mismo quórum que una ley simple, entonces no tendría sentido tener Constitución.
¿no? Tienen ciertos quórum diferenciados precisamente porque establecen reglas fundamentales que buscan trascender en el tiempo, lo cual no significa que sean inmodificables. Tiene que haber un equilibrio entre adaptabilidad y, por supuesto, estabilidad, pero algo de estabilidad tiene que haber, ¿no? Por eso son reglas fundamentales del juego, por eso la lógica de la supremacía constitucional, la lógica de la cúspide de la pirámide. Y la alternativa, si no hay tribunal constitucional, dejemos de lado en el fondo el control que pudiera hacer la Corte Suprema, la alternativa es que el propio Congreso se autocontrole. Bueno, todos creo que hemos visto casos, digamos, donde el Congreso se ha autocontrolado en Chile, y básicamente no ha habido, digamos, un gran autocontrol, porque básicamente es el gato cuidando la carnicería. Es como, bueno, yo determino que esto no es constitucional, independiente que el texto sea evidentemente constitucional, y se determina por mayoría. Necesitas algún otro control, ya sea un control efectivo por parte de la Corte Suprema, ya sea como es el caso del Tribunal Constitucional chileno, que entre paréntesis, de un estudio reciente del año 2020 que está disponible en el Tribunal Constitucional, muestra que de 196 países hemos avanzado en que cerca del 90% de esos 196 países hoy día tienen o han optado por un órgano especializado, versus unos 40 o 50 años atrás que era como un 48%. O sea, finalmente nosotros estamos dentro de esa lógica de tener un organismo especializado que se dedique a eso. Eso respecto a la primera parte. Una segunda parte, que también lo decía Víctor Manuel, es los derechos y deberes fundamentales, una parte orgánica y una parte dogmática. Y esos derechos y deberes fundamentales en la Constitución se encuentran en el artículo 19. Ahí ustedes encuentran 26 numerales, en esos 26 numerales encuentran más de 26 derechos fundamentales, que van desde libertades clásicas, ¿verdad?, como el derecho de propiedad, la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación, la libertad al trabajo, que señalaba también Víctor Manuel a propósito de del fallo de titularidad sindical, libertad de conciencia, etcétera, derechos sociales, como son el derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho a la protección de la salud, y derechos de tercera generación, como es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Al menos esas dos grandes partes tendrían que estar en una Constitución escrita. Y nuestra Constitución tiene además una tercera parte, que hay veces que hay constituciones, como decía Víctor Manuel, están en el preámbulo. Es decir, no es parte de la norma, o sea, no es parte del artículo 1, 2, 3, 4, sino que viene antes de la norma, y que viene un poco a representar, que en el caso nuestro está en la norma, está en el capítulo primero, viene a representar ciertos principios respecto a los cuales la Constitución se compromete, y que en el caso de la Constitución chilena tiene que ver principalmente con la posición de la persona, las asociaciones, la familia y el Estado, ¿cierto? Con eso parte, la persona en el centro de la sociedad, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el hecho de que el Estado tenga que reconocer las creaciones de las personas, que son asociaciones. Cuando uno habla de cuerpos intermedios no habla de empresas solamente, sino que habla de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, la Fundación Chile Siempre, ¿no? O sea, de todo tipo de asociaciones que son creaciones de la persona, y es por eso que el Estado tiene que tener un rol ahí de reconocer y amparar esas creaciones. No dependen del Estado la creación de cuerpos intermedios, que va entre la persona y el Estado, sino que depende de la persona. Y luego habla del rol del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana. Fíjense lo importante de eso, y lo que decía Víctor Manuel hace un rato, y su finalidad es promover el bien común. El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y así una serie de otros principios y otros elementos, como que Chile es un Estado unitario, que Chile es una república democrática, la función pública tiene que ser transparente y proa. Todos esos elementos están hoy día precisamente en la Constitución y permiten interpretar, como ha dicho el Tribunal Constitucional, la Constitución en el caso dado de que exista alguna duda respecto a un tema de interpretación, ¿cierto? Pero esos básicamente principios con los cuales la Constitución se compromete son bien relevantes, han dotado, ¿cierto?, de mucho contenido y han permitido, ¿cierto?, tener una visión más bien centrada en la persona y no en el Estado, respecto de la manera, ¿cierto?, en que se plantean o que básicamente se resguardan y se garantizan los respectivos derechos. Y eso, por lo menos para mí, ¿cierto?, es un elemento que es esencial de mantener. O sea, decir que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado parece muy de perogrullo, pero créanme que no es tan de perogrullo y no es tan claro, digamos, en el debate. Y por lo menos desde mi perspectiva creo que es uno de los elementos centrales de la Constitución. Eso serían como las tres grandes partes de la Constitución actual, y entendiendo también las partes que tendría que tener al menos una Constitución escrita. Buenísimo. Y agarrándome un poco de lo que han planteado y analizando más de lleno en los últimos 10-15 minutos que nos van quedando, analizando más de lleno lo que es nuestra Constitución vigente, ¿qué es lo que tanto se le critica a la Constitución y cuánto es de cierto en ello? Profesor. Bueno, a ver, esta Constitución evidentemente nace en circunstancias extraordinarias, y todas las constituciones nacen en circunstancias extraordinarias, esa es la verdad. Hay cosa de mirarla, no les voy a comentar la historia de Chile, pero vean nomás. Esas circunstancias extraordinarias se tradujeron en que en este caso particular hubo una comisión de estudio de la nueva Constitución que redactó el texto, hubo una revisión
por parte del Consejo de Estado, que era un organismo de representación gremial, con un expresidente o los expresidentes, con exrectores, con representantes de los jóvenes, etc. Y una tercera revisión por la Junta de Gobierno, que también tenía sus asesores. La Comisión de Estudio de la Nueva Constitución dejó unas actas muy completas, como nunca habían existido en Chile. Hay actas en Chile de otras comisiones rectoras, las hay, pero no tienen el estándar de estas actas por lo completas. Y se recibieron muchos especialistas y quedaron muchas ideas en esas actas. En el proceso de aplicación de la Constitución actual, los abogados siempre buscamos argumentos, ¿no es cierto? Y cuando las cosas son, si hay un juicio es probablemente porque hay algo discutible, y cuando uno está en una posición discutible uno tiene que buscar argumentos y va a buscar a la historia fidedigna. Y acá viene una primera discusión. ¿Es la historia fidedigna de la Constitución del 80 lo que hayan dicho los comisionados en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución? Algunos le han echado mano y han dicho que sí. Yo creo que no. Son antecedentes solamente. Y han ido a buscar opiniones de algunas personas que se fueron dadas en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, que son opiniones que dieron profesores o algunos de los comisionados, pero no necesariamente representan el acuerdo en sí mismo. Y por esa vía se fue interpretando en el debate y en las resoluciones la Constitución. Y se le fue, creo yo, incorporando contenidos ideológicos a la Constitución solamente discursivamente, no a la norma, que creo que no tenían. Por ejemplo, se ha dicho que esta es una Constitución neoliberal y que realmente concibe un Estado de una sola forma y no le concibe un rol activo en la sociedad, por ejemplo. Y eso es completamente errado. Basta con leer el artículo primero de la Constitución para darse cuenta que eso es falso. Efectivamente, esta Constitución consagra la subsidiariedad. Efectivamente, esta Constitución pone el hombre por sobre el Estado. El Estado está al servicio del hombre, como decía Lacan, muy importante. Reconoce los grupos intermedios y el Estado debe respetarlos y promover que puedan conseguir eficientemente sus fines también. Pero fíjese usted la siguiente frase de la Constitución. El Estado tiene una finalidad que es el bien común. Y el bien común debe contribuir, y ahí está la clave, contribuir a que las personas puedan desarrollarse espiritual y materialmente posible. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el Estado no tiene el monopolio de permitir que las personas se desarrollen, y por lo tanto el resto de la sociedad, nosotros mismos y las asociaciones también deben participar, el Estado contribuye. Pero ¿está diciendo que el Estado se debe abstener? No. ¿Está diciendo que tenemos que tener un Estado ausente? No. A continuación dice la Constitución, es deber del Estado garantizar la igual participación de las personas en la vida nacional. Garantizar. Está diciendo que el Estado no tiene que hacer nada para que las personas puedan ejercer la igualdad. Fíjense, filosóficamente hablando, las corrientes clásicas decían por solamente declarar la libertad, por solamente estamos recogiendo una realidad y no hay que hacer nada. Las personas son libres, son iguales y no hay que hacer nada. Es una visión que hoy día diríamos que es una visión ideológica extrema liberal. Pero no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución dice no basta con una Constitución que consagre la igualdad y la libertad. El Estado debe garantizar, hay que actuar, y el Estado tiene un deber. Y así, en el derecho de propiedad, por ejemplo, el Estado permite, a través de la regulación, límite al ejercicio del derecho de propiedad para la función social, que viene de 1925, siguió la Constitución del 80. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta Constitución en definitiva? Es una Constitución que es respetuosa con los derechos humanos, es una Constitución que es respetuosa con la asociatividad del ser humano, es una Constitución que es respetuosa en general con la sociedad civil, y lo único que impide no es que el Estado actúe, porque el Estado incluso puede hacer empresas si una mayoría con un calificado lo autoriza. Y con un calificado es algo terrible, no, en mayoría los senadores y diputados en ejercicio. Puede incluso crear empresas. Siempre ha podido crear empresas. Lo único que prohíbe el Estado, pero prohíbe la Constitución en esta situación, es que el Estado tenga el monopolio de contribuir al desarrollo de las personas, que tenga el monopolio en materia de educación, que tenga el monopolio en materia de salud, que tenga el monopolio, etc. Y eso es lo que realmente molesta a la izquierda de esta Constitución y le hace decir que esto es una Constitución neoliberal, cuando es una Constitución que permite que perfectamente, dentro de un margen respetuoso de los derechos y libertades de las personas, pueda gobernar la centro-derecha, el centro y la centro-izquierda, o incluso más a los márgenes también, salvo que pretendan completamente limitar las posibilidades de los privados de tender a su propia vida. Y yo les digo ahora, porque esta cuestión suena frío, cuando decimos que es la sociedad, el Estado y todos nosotros los que debemos contribuir al mejor desarrollo de las personas, lo que estamos diciendo, en estricto rigor, es que todos tenemos responsabilidad con la colectividad, con los chilenos, todos tenemos un deber de asumir un deber patriótico, de trabajar. No está entregado al Estado, porque fíjese usted, y con esto termino, la ideología, el día que yo
me transformo en un socialista que crea el Estado es el día que me convencí de que yo y toda la gente que conozco, tú Matías, tú Tomás, etcétera, son malas personas. Y como son malas personas, necesitan ser encausados por alguien que los gobierne. Yo no creo en eso. Yo creo mucho más en la libertad de las personas de tender hacia el bien común de todos. Y eso es lo que permite la Constitución. Esta no es una Constitución que deje al Estado castrado, perdón la expresión, no es una Constitución que transforme al Estado en un observador. El Estado en esta Constitución puede hacer todo lo que la mayoría le diga que puede hacer, en la medida que sea respetuoso con los derechos humanos. Muchas gracias, profesor. Adelante, profesora. Sí, bueno, efectivamente yo creo que Víctor Manuel tocó las principales críticas que se le hacen a la Constitución. Una de ellas es el tema de la legitimidad de origen. Y que en realidad, si uno lo mirara solamente respecto a la legitimidad de origen, eventualmente uno podría decir, bueno, sí, obviamente tiene un vicio de legitimidad de origen. El gran punto es de que nosotros tenemos dos tipos de legitimidad, ¿verdad? Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Y el punto es de que a lo que se le va a decir apruebo o rechazo el 25 de octubre no es, ¿cierto?, la Constitución del 80, es a un producto, ¿cierto?, que es la Constitución del año 2020, que ha tenido 52 reformas, que ha tenido 257 modificaciones, que hoy día ha implicado modificaciones respecto a todos los capítulos de la Constitución, incluyendo hasta hace poco una reforma al Banco Central. Por lo tanto, de los 15 capítulos, los 15 han habido modificaciones. Y además, hay un estudio bien interesante del profesor Jaime Arancibia de la Universidad de los Andes que muestra que 70% de la Constitución es distinta ahora. Por lo tanto, hoy día el gran tema es de que la Constitución es una Constitución muy distinta que ha sido fruto de reformas incrementales respecto a distintos gobiernos, y eso es a lo que se le va a decir, ¿cierto?, apruebo o se le va a decir rechazo, ¿verdad? Y respecto de eso también es bien relevante tener en consideración de si vamos a incluir algunos elementos centrales como los que decía Víctor Manuel respecto a una potencial nueva Constitución y que son importantes precisamente para garantizar la libertad de las personas. Y no solamente la libertad de las personas, sino que el hecho y la lógica de poner a la persona en el centro de la sociedad, no creer, ¿cierto?, que es el Estado finalmente el que decide mejor por las personas. Y eso, en ese sentido, es lo que yo creo que puede estar en riesgo, que tiene que ver con el otro 30% que eventualmente no ha sido modificado, pero precisamente eso es un mito, ¿no?, que en realidad lo que le vamos a decir sí o no es a la Constitución del 80, a lo que le vamos a decir sí o no, o apruebo o rechazo, es a la Constitución del 2020, que es un producto, ¿cierto?, de estas 52 reformas, estas más de 257 modificaciones. Y lo segundo también, claro, que se dice que hay una Constitución finalmente que establece un modelo económico neoliberal, ¿cierto? Y eso no es cierto, ¿no? Ya lo decía Víctor Manuel, primero porque las constituciones no establecen modelos económicos, yo por lo menos no soy partidaria de instituciones que establecen modelos de sociedad, ni tampoco modelos económicos. Lo que sí tiene que establecer en el fondo de la Constitución son ciertos principios mínimos y reglas fundamentales, el rayado de cancha fundamental que no dependa de la mayoría circunstancial del momento. Si ese al final es el punto, de que estas reglas fundamentales no dependan de las mayorías circunstanciales del momento y que se puedan cambiar, digamos, como quien se cambia de camisa día a día en base a lo que el Congreso determina en algún minuto que tiene que ser y otro minuto no, ¿cierto? Y ahí obviamente el rol del Estado y también el hecho de considerar a la persona en el centro de la sociedad no solamente un cliché, sino que una cuestión real, ¿ya? Y también respetuoso de los derechos humanos, como es la igualdad ante la ley, que es lo que decía Víctor Manuel respecto, por ejemplo, del fallo en materia de gratuidad de la glosa de presupuesto, o el hecho del concepto de titularidad sindical, o el hecho que el propio Tribunal Constitucional haya determinado de que la tabla factora de la ISAPRE, que discriminaba, ¿cierto?, a las mujeres también, y que implicaba aumentar el plan de ISAPRE, también lo hubiera declarado inconstitucional. Entonces, me parece que ese tiene que ser un poco el foco. Lo único que sí es verdad, ¿cierto?, y lo que yo lo decía anteriormente, es de que esta Constitución sería incompatible con un modelo económico que es el centralmente planificado, que es el hecho de creer, ¿cierto?, de que el Estado tiene el monopolio, ¿verdad?, de temas económicos, pero se ha transitado desde un modelo de Estado más bien pequeño, ¿cierto?, o más moderado, a un Estado bastante más grande. Y por eso yo decía anteriormente, más ministerio, más servicio, más organismo, se crea el CERNAC, ¿verdad?, más subsecretaría, más superintendencia. Entonces, si uno ve el tamaño del Estado hace 40 años atrás versus el tamaño del Estado ahora, evidentemente que ha crecido, ¿no? Y la Constitución no ha sido un obstáculo para eso, tampoco un obstáculo de que tenga empresas estatales, pero se ha terminado descartando el tema de las empresas estatales por un tema de conveniencia, por un tema también de recursos.
Y el gran punto tiene que ver un poco con eso, y los eventuales cambios también que podría tener una constitución. Yo por lo menos soy bastante partidaria de eso, ¿cierto? De establecer ciertas bases constitucionales para la modernización del Estado, establecer a nivel constitucional el principio de eficiencia y eficacia, ¿cierto? El hecho de que los ciudadanos también estén empoderados frente al Estado, si finalmente el Estado se financia con los recursos de todos nosotros, ¿ah? Y eso a veces como que a mí me llama la atención, que existe una especie como disociación en relación con que pareciera cuando uno habla de 10.000, 200 millones de pesos que va a costar el proceso constituyente. El otro día Pancho Vidal decía en Matinal, bueno, pero eso comparado en el fondo con el presupuesto nacional es muy poco. Oye, son 10.200 millones de pesos que salen de la plata de todos los chilenos. O sea, eso no es como que la plata esté en alguna parte como una cuenta que nos llega de afuera, digamos, ¿no? Es plata que sale de los recursos de todos los chilenos. Entonces está bien que uno no lo considere como uno de los principales argumentos para decir no al proceso constituyente o decir rechazo. Está bien, pero no lo tomemos esta cuestión así tan a la ligera, ¿no? Así como que es plata y la plata que se gasta, o la plata que se gasta en el bono de clase media, es plata que como que viene de Marte, ¿no? Esa es plata que sale de todos nosotros, y no solamente de quienes pagan impuesto a la renta. O sea, desde la persona que se va a comprar un Super 8 al kiosco, que tiene que pagar un 20% del Super 8 en impuestos, desde ahí hasta, en el fondo, los grandes empresarios que en la práctica tienen que pagar muchos impuestos por las utilidades que reciben. Entonces, es bueno en el fondo también como aterrizar a la cancha, en el fondo, el debate, y no verlo como una cuestión así como el principio de servicialidad del Estado, el principio, lo que decía Víctor Manuel, ¿verdad?, el rol del Estado. Uno como que de repente lo mira como muy a nivel teórico, y la realidad es que eso tiene una influencia práctica no menor, y es por eso, en el fondo, de que lo que nos jugamos es súper, súper importante. ¿Ah? No es una cuestión teórica, no es una cuestión que esté como elevada en una cúspide, una pirámide de Kelsen, donde la Constitución está arriba y las demás leyes están abajo. Nos jugamos en el fondo una cuestión bien relevante en términos de la vida diaria de las personas, no porque le va a mejorar la vida eventualmente unas modificaciones a la Constitución, pero de que sí, en el fondo lo que se puede perder en el proceso puede ser mucho. Muchísimas gracias por esta última y notable intervención. Lamentablemente, y como todo en la vida, el tiempo se nos acaba y ya se sumaron los expositores del siguiente panel. En ese sentido, agradecerles por esta notable participación, por acompañarnos hoy día en nuestro congreso, la discusión constituyente, y por estar en este primer panel académico que creo que estuvo muy bueno. Así que muchas gracias, profesores, por acompañarnos. Espero los podamos tener en otra actividad de la Fundación. Y muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo también, Connie, y suerte, Tomás y Gonzalo. Gracias, Jaime, también. Gracias, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y mucha suerte, Pollo y Tomás Fuentes, para el próximo panel. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Oye, un pequeño mensaje cortito, Matías, a todos los que nos escuchan. Busquen en su idea